Hay algo que nadie te dijo cuando eras niño. Nadie se sentó contigo una tarde tranquila. Te miró a los ojos y te explicó que el mundo iba a intentar romperte. No una vez, no dos, todos los días. Cada mañana cuando abres los ojos, hay algo esperándote afuera. Una palabra que no pediste escuchar. Una mirada que te hace sentir pequeño. Un recuerdo que vuelve sin permiso y te aprieta el pecho como si alguien te estuviera robando el aire. Y tú, ahí, intentando sonreír, intentando parecer fuerte, intentando que nadie note que por dentro estás cayendo. Yo lo sé, porque yo también estuve ahí. Yo también conocí ese lugar oscuro donde parece que todo lo que haces no es suficiente, donde el ruido del mundo es tan fuerte que ya no puedes escuchar tu propia voz. Pero hoy quiero hablarte de algo diferente. Hoy no vengo a decirte que todo va a estar bien con una frase bonita. Vengo a mostrarte 8 secretos que la psicología ha descubierto, 8 llaves que pueden cambiar para siempre la forma en que el mundo te afecta. No son teorías vacías, son verdades que transformaron mi vida y estoy convencido de que pueden transformar la tuya. El primer secreto es quizás el más difícil de aceptar, pero también el más liberador. Se llama el principio de la interpretación y dice algo que suena simple, pero que cambia todo. No son las cosas las que te hacen sufrir. Es lo que tú decides creer sobre esas cosas. Piensa en esto un momento. 2 personas pueden vivir exactamente la misma situación, el mismo rechazo, la misma pérdida, la misma traición, y una de ellas se destruye, se hunde, deja de creer en todo, y la otra, con el mismo dolor, con las mismas lágrimas, se levanta. No porque no le duela, le duele igual. Pero la diferencia está en lo que cada una le dice a su mente. Hay una historia que siempre cuento porque me marcó profundamente. En Japón, mi padre me enseñó algo cuando yo era muy joven. Recuerdo que un día llegué a casa llorando porque un compañero de escuela me había dicho algo terrible. Me sentía humillado, pequeño, como si no valiera nada. Mi padre estaba sentado en el suelo, tranquilo, como siempre. Me miró con esos ojos que parecían tener toda la paciencia del mundo y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, hijo, si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? Yo lo miré confundido. Es de la persona que lo ofrece, respondí. Exacto, me dijo. Pues con las palabras pasa lo mismo. Si alguien te ofrece un insulto y tú no lo aceptas, ese insulto nunca fue tuyo. Esa tarde cambió algo dentro de mí, no de inmediato. Porque las lecciones profundas no funcionan como un interruptor de luz, funcionan más como una semilla. Se plantan en silencio y un día, cuando menos lo esperas, florecen. La psicología moderna le pone nombres elegantes a esto. Le llama reestructuración cognitiva, reencuadre, terapia racional emotiva, pero la esencia es la misma que mi padre me enseñó aquella tarde. Tú eliges qué significado le das a lo que te pasa. No puedes controlar que llueva. No puedes controlar que alguien te lastime. No puedes controlar que la vida te ponga pruebas que parecen imposibles. Pero siempre, siempre puedes controlar la historia que te cuentas sobre esa lluvia, sobre esa herida, sobre esa prueba. Y ahí está el primer secreto. La fortaleza emocional no empieza afuera. Empieza en la conversación que tienes contigo mismo cuando nadie te escucha. Empieza cuando dejas de decirte ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? No es fácil. Nunca dije que fuera fácil, pero es posible. Y eso es lo que importa. El segundo secreto tiene que ver con algo que la mayoría de las personas hace todos los días sin darse cuenta y que es como beber veneno lentamente creyendo que es agua. Se llama la trampa de la validación externa. Vivimos en un mundo que nos entrena desde pequeños para buscar aprobación, primero de nuestros padres, después de nuestros maestros, luego de nuestros amigos, de nuestra pareja, de nuestros jefes, de personas que ni siquiera conocemos en una red social. Y poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de vivir nuestra vida para empezar a actuar en una obra que escribieron otros. Yo viajé por muchos países, conocí personas de culturas muy diferentes y descubrí algo que me impactó. Las personas más tranquilas, las más serenas, las que parecían tener una paz que el mundo no podía tocar, tenían algo en común. No estaban buscando que nadie las aplaudiera.
Habían encontrado su valor en un lugar donde nadie más podía entrar, dentro de sí mismas. En Colombia recuerdo haber conocido a un hombre mayor que trabajaba en el campo. Tenía las manos curtidas por el sol y los años. No tenía redes sociales, no tenía seguidores, no tenía fama. Pero cuando hablaba, algo en sus ojos transmitía una autoridad que el dinero no puede comprar. Le pregunté cuál era su secreto para estar siempre tan tranquilo. Y me respondió con una simplicidad que me dejó sin palabras. Me dijo: yo dejé de pedirle permiso al mundo para sentirme bien conmigo mismo. La psicología llama a esto locus de control interno. Es la capacidad de poner el centro de tu bienestar dentro de ti, no afuera. Cuando tu paz depende de lo que otros digan, hagan o piensen de ti, estás viviendo en una casa construida sobre arena. Cualquier viento la derrumba. Pero cuando tu paz viene de adentro, de tu relación contigo mismo, de tus valores, de tu propósito, entonces puedes estar en medio de la tormenta más fuerte y seguir de pie. No porque la tormenta no te toque, sino porque tus raíces son más profundas que el viento. Esto no significa que no necesitemos a otras personas. Claro que sí, somos seres sociales. Necesitamos amor, conexión, pertenencia. Pero hay una diferencia enorme entre necesitar conexión y necesitar aprobación. La conexión te llena. La aprobación te vacía. Porque cuando vives buscando que otros te validen cada vez que no lo hacen, sientes que algo está mal contigo y empiezas a cambiar, a modificarte, a esconder partes de ti que son hermosas solo porque alguien no las entendió. El segundo secreto entonces es este: deja de entregar las llaves de tu paz a personas que ni siquiera saben cuidar la suya propia. El tercer secreto es uno que transformó completamente mi manera de ver los conflictos. Se llama la práctica del desapego emocional inteligente. Y antes de que pienses que desapego significa frialdad, déjame explicarte. No se trata de dejar de sentir. Se trata de aprender a sentir sin que el sentimiento te controle. Imagina que tus emociones son como olas en el mar. Si tú eres la ola, cada vez que viene una tormenta te destruyes. Pero si tú eres el océano, las olas van y vienen, algunas grandes, algunas pequeñas, pero tú sigues ahí, profundo, entero, inmenso. La mayoría de las personas se identifican tanto con sus emociones que se convierten en ellas. Cuando sienten tristeza, no dicen estoy experimentando tristeza, dicen soy triste. Cuando sienten miedo, no dicen tengo un pensamiento de miedo, dicen soy cobarde. Y esa pequeña diferencia en el lenguaje crea una diferencia enorme en la experiencia. Porque cuando tú eres la emoción, no hay distancia, no hay espacio para respirar, no hay perspectiva. Pero cuando tú observas la emoción, como quien mira las nubes pasar por el cielo, entonces algo cambia. Te das cuenta de que las emociones son visitantes, no residentes. Vienen, se quedan un rato y se van, si tú las dejas. El problema es cuando les abres la puerta y además les preparas la cama y las invitas a quedarse para siempre. Yo aprendí esto de una manera muy dura. Hubo un tiempo en mi vida donde cada crítica me derrumbaba. Cada comentario negativo se quedaba en mi cabeza durante días, semanas, a veces meses. Repetía las palabras una y otra vez, como una canción que no podía dejar de escuchar. Y un día entendí que yo no era el problema. El problema era que estaba dejando que cada palabra ajena se convirtiera en mi verdad interna. Entonces empecé a practicar algo simple pero poderoso. Cada vez que una emoción difícil llegaba, en lugar de reaccionar inmediatamente, me detenía, respiraba y me decía a mí mismo, esto es una emoción, no es mi identidad, esto va a pasar, yo soy más grande que este momento. Al principio se sentía artificial, como si estuviera actuando, pero con el tiempo esa práctica se convirtió en mi ancla, en mi refugio interior. Y descubrí que el desapego emocional inteligente no te hace insensible, te hace invencible, porque sigues sintiendo todo, pero ya nada te destruye. El cuarto secreto es quizás el más contraintuitivo de todos, y es el poder transformador del silencio estratégico. En un mundo donde todos hablan, donde todos opinan, donde todos sienten la necesidad de responder, de defenderse, de tener la última palabra, el silencio se ha convertido en un acto revolucionario. Hay una frase que escuché una vez y que se grabó en mi alma. No todas las batallas merecen tu energía. Algunas victorias se ganan simplemente caminando
en otra dirección. Piensa en cuánta energía has gastado en discusiones que no llevaban a ningún lado, en explicarte ante personas que ya habían decidido no entenderte, en defender tu posición ante gente que no quería escucharte sino provocarte. Cada vez que respondes a una provocación, estás entregando tu poder. Estás diciendo con tus acciones: tú tienes el control de mis emociones. Tú decides cuándo me enojo. Tú decides cuándo me defiendo. Tú decides cuándo pierdo mi paz. Pero el silencio estratégico invierte esa dinámica. Cuando alguien te ataca y tú no respondes, no es debilidad, es la demostración más poderosa de fortaleza interior. Es decirle al mundo: mi paz no está en venta. Mi energía tiene un precio que tú no puedes pagar. Yo aprendí esto viajando por diferentes culturas. En Japón, el silencio tiene un valor sagrado. No se habla por hablar. Cada palabra tiene un peso. Y el silencio entre las palabras es tan importante como las palabras mismas. En Occidente muchas veces confundimos silencio con sumisión, pero no es así. El verdadero silencio es una elección consciente. Es decidir que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en batallas que no te pertenecen. La psicología lo confirma. Cada vez que entras en un conflicto innecesario, tu cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés, tu ritmo cardíaco aumenta, tu capacidad de pensar con claridad disminuye. Literalmente te estás envenenando a ti mismo por una discusión que probablemente no recordarás en una semana. Entonces el cuarto secreto es aprender a elegir tus batallas. No todo merece una respuesta. No todo merece tu atención. A veces la respuesta más poderosa que puedes dar es simplemente seguir caminando con la frente en alto, en silencio, hacia donde realmente quieres ir. El quinto secreto tiene que ver con una de las habilidades más subestimadas del ser humano y también una de las más poderosas. Se llama la maestría de los límites personales. Y es algo que la mayoría de las personas nunca aprendió porque nadie les enseñó. Mira, muchas de las heridas emocionales que cargamos no vienen de personas malvadas, vienen de relaciones donde no supimos decir hasta aquí. Vienen de momentos donde dijimos sí cuando todo nuestro ser gritaba no. Vienen de años de aceptar comportamientos que nos hacían daño solo porque teníamos miedo de perder a alguien, de decepcionar, de quedarnos solos. Yo conozco esa sensación, la conozco muy bien, porque durante mucho tiempo fui una de esas personas que creía que poner límites era ser egoísta, que decir no era ser malo, que proteger mi espacio era ser frío, y pagué un precio altísimo por esa creencia. Dejé que personas entraran en mi vida y tomaran lo que quisieran, mi tiempo, mi energía, mi paz mental. Y cuando ya no tenía nada más que dar, esas mismas personas se iban como si nada. Y yo me quedaba vacío, preguntándome qué había hecho mal. La respuesta era simple y devastadora. No había hecho nada mal, excepto no proteger lo que era sagrado en mí. Poner límites no es construir muros. Los muros encierran, los límites protegen. Un muro dice: nadie puede entrar. Un límite dice: puedes entrar, pero con respeto. Un muro viene del miedo, un límite viene del amor propio. Y ese amor propio no es vanidad, no es arrogancia, es la comprensión profunda de que tú también mereces ser tratado con dignidad, de que tu tiempo tiene valor, de que tu energía emocional es un recurso finito que no puedes desperdiciar en cualquiera. La psicología ha demostrado que las personas con límites claros y saludables tienen menos ansiedad, menos depresión, menos estrés y relaciones más satisfactorias. No porque sus vidas sean más fáciles, sino porque han aprendido a decir esto sí y esto no, con claridad y con amor. El quinto secreto entonces es este: aprende a decir no sin culpa. Aprende a alejarte de lo que te daña sin sentir que estás abandonando a alguien. Aprende a poner tu bienestar en la lista de prioridades, no al final, sino en los primeros lugares. Porque si tú no cuidas de ti, nadie lo va a hacer por ti. Y si tú te destruyes tratando de salvar a todos, al final no vas a poder salvar a nadie, ni siquiera a ti mismo. El sexto secreto me lo enseñó
la vida de la manera más inesperada y tiene que ver con algo que todos evitamos, pero que es absolutamente necesario para alcanzar la fortaleza emocional. Se llama la aceptación radical de lo que no puedes cambiar. Hay cosas en la vida que simplemente no puedes controlar. No puedes controlar el pasado, ya pasó. Cada segundo que gastas reviviendo lo que fue, es un segundo que robas a lo que puede ser. No puedes controlar las decisiones de otras personas. No puedes hacer que alguien te ame si no quiere. No puedes hacer que alguien cambie si no está listo. No puedes controlar las circunstancias que te tocaron al nacer, la familia que tuviste, el país donde creciste, las oportunidades que no llegaron cuando las necesitabas. Y aquí viene lo difícil. Aceptar no es resignarse. No es decir, está bien que me pase esto. No es rendirse. Aceptar es decir, esto es lo que hay y desde aquí voy a construir. Es dejar de pelear contra la realidad y empezar a trabajar con ella. Porque cuando peleas contra lo que no puedes cambiar, el único que pierde eres tú. Es como golpear una pared de piedra con las manos desnudas. La pared no se mueve, pero tus manos se destrozan. Recuerdo un viaje que hice a una zona muy pobre de Latinoamérica. Conocí a una mujer que había perdido prácticamente todo: su casa, sus ahorros, personas que amaba. Y sin embargo, cuando la vi, había algo en su rostro que no entendía, una serenidad que no concordaba con su historia. Le pregunté cómo era posible que estuviera tan tranquila después de todo lo que había vivido. Y ella me dijo algo que me persigue hasta hoy. Me dijo, yo lloré todo lo que tenía que llorar. Grité todo lo que tenía que gritar. Y un día decidí que mis lágrimas ya habían regado suficiente ese suelo. Era hora de que algo nuevo creciera. Eso es aceptación radical. No es negar el dolor, es honrarlo, vivirlo completamente y luego, con todo el coraje del mundo, decidir que no va a definirte. La neurociencia nos muestra que cuando dejamos de resistir una realidad dolorosa, nuestro cerebro literalmente cambia. Las áreas asociadas con el estrés y la lucha se calman, y las áreas asociadas con la resolución de problemas y la creatividad se activan. En otras palabras, cuando dejas de pelear contra lo que fue, tu mente se libera para construir lo que será. El sexto secreto es soltar, no con debilidad, sino con sabiduría. Soltar lo que ya no te pertenece para que tus manos estén libres para recibir lo que sí. El séptimo secreto es uno que me cambió la vida de una forma que no esperaba. Se llama el ritual de la gratitud consciente. Y sé lo que estás pensando. Gratitud. Otra vez con la gratitud. Ya lo he escuchado 1000 veces, pero espera, porque lo que voy a contarte no es la versión superficial que ves en los libros de autoayuda. No es simplemente hacer una lista de cosas bonitas y sentirte bien 5 minutos. Es algo mucho más profundo y mucho más transformador. La gratitud consciente es un entrenamiento mental. Es una decisión deliberada de cambiar el lente con el que miras la vida. Porque nuestro cerebro tiene algo que los científicos llaman sesgo de negatividad. Evolutivamente estamos programados para prestar más atención a lo malo que a lo bueno. Nuestros ancestros sobrevivieron porque recordaban dónde estaba el peligro, no dónde estaban las flores bonitas. Y ese mecanismo que nos salvó la vida hace miles de años, hoy nos está robando la paz. Porque en el mundo moderno, donde la mayoría de nosotros no enfrentamos amenazas de vidas reales cada día, ese sesgo se convierte en una trampa. Te hace enfocarte en lo que falta en lugar de lo que tienes, en lo que salió mal en lugar de lo que salió bien, en la persona que te falló en lugar de las 10 que estuvieron a tu lado. La gratitud consciente es la herramienta más poderosa para combatir ese sesgo, pero no la gratitud pasiva, la que dices de labios para afuera, la gratitud activa, la que sientes en el cuerpo, la que te hace cerrar los ojos y experimentar en cada célula el peso real de tus bendiciones. Yo empecé a practicar esto en un momento muy difícil de mi vida. Todo parecía ir mal, nada salía como yo quería. Y estaba consumido por la frustración. Un amigo me retó a algo simple. Me dijo, durante 30 días, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estés agradecido, pero no repitas ninguna. Las primeras noches fueron fáciles. Mi familia, mi salud, un techo sobre mi cabeza.
Pero conforme pasaban los días, tuve que empezar a buscar más profundo. Y ahí fue donde ocurrió la magia. Empecé a notar cosas que antes eran invisibles para mí. El sonido de la lluvia cayendo en la ventana, la sonrisa de un desconocido en la calle, el hecho de poder respirar sin esfuerzo, una taza de café caliente en una mañana fría, el abrazo de alguien que te quiere de verdad. Y algo cambió dentro de mí. No cambió mi situación. Mis problemas seguían ahí, pero cambió la proporción. De repente, lo bueno empezó a pesar más que lo malo. No porque lo malo desapareciera, sino porque lo bueno se hizo visible. La ciencia confirma esto. Estudios en neurociencia han demostrado que practicar gratitud de manera consistente aumenta la actividad en áreas del cerebro asociadas con el bienestar y la regulación emocional. Literalmente cambia la estructura de tu cerebro. Te hace más resiliente, más optimista, más capaz de manejar el estrés. El séptimo secreto es entrenar a tu mente para ver lo que tiene en lugar de llorar por lo que le falta. No como un ejercicio ingenuo de positivismo tóxico, sino como una disciplina profunda que reconoce el dolor pero elige no quedarse viviendo ahí. Y llegamos al octavo secreto, el último y quizás el más importante de todos. Se llama el propósito como escudo inquebrantable. Hay una frase que le atribuyen a un pensador que pasó por uno de los sufrimientos más grandes que un ser humano puede imaginar. Él dijo, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y esa verdad es tan profunda que merece que la leas otra vez. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Piensa en las personas más fuertes que has conocido en tu vida. No las más grandes, no las más ricas, no las más populares. Las más fuertes. Aquellas que pasaron por el fuego y salieron no quemadas, sino forjadas. Todas, sin excepción, tenían algo que las sostenía. Un propósito. Una razón para levantarse cada mañana que era más grande que el dolor que sentían. Para algunos es su familia, para otros es su vocación, para otros es una causa, para otros es su fe. Pero todas las personas emocionalmente fuertes tienen algo que las trasciende, algo que les da significado al sufrimiento, porque el sufrimiento sin significado destruye, pero el sufrimiento con propósito transforma. El dolor que tiene un sentido se convierte en combustible. La prueba que tiene una razón se convierte en entrenamiento. La noche que tiene una promesa de amanecer se convierte en preparación. Yo he visto esto en todas las culturas que he visitado. En Japón le llaman Ikigai. Es la razón por la que te levantas cada mañana. No es necesariamente algo grande o dramático. Puede ser algo tan simple como cultivar un jardín, enseñar a un niño, cocinar para tu familia, crear algo con tus manos. Pero tiene que ser algo que le dé sentido a tus días. Porque cuando no tienes propósito, cualquier viento te derriba, cualquier crítica te destruye, cualquier fracaso te paraliza. Pero cuando sabes para qué estás aquí, cuando tienes claro cuál es tu misión en esta vida, por pequeña o grande que sea, entonces el dolor tiene contexto, no desaparece, pero tiene un marco. Y dentro de ese marco puedes resistir cosas que antes parecían imposibles. La psicología positiva lo ha demostrado repetidamente. Las personas con un sentido claro de propósito tienen mejor salud mental, mejor salud física, viven más años, se recuperan más rápido de las adversidades y reportan niveles más altos de satisfacción con la vida. No porque no sufran, sino porque su sufrimiento tiene dirección. El octavo secreto, entonces, es encontrar tu porqué. Descubrir qué es eso que te hace vibrar, que te hace sentir que tu vida tiene peso, que te conecta con algo más grande que tus propios problemas. Y una vez que lo encuentres, aferrarte a ello con toda tu alma. Porque ese propósito será tu escudo en los días difíciles, tu brújula cuando todo sea confuso, tu ancla cuando las tormentas de la vida intenten arrancarte de tu lugar. Ahora, quiero que hagas algo conmigo. Quiero que te detengas un momento. Respira profundo. No sigas escuchando en automático. Realmente detente y piensa en todo lo que acabas de escuchar. 8 secretos, 8 llaves, 8 verdades
que tienen el poder de transformar completamente tu relación con el dolor, con el mundo, contigo mismo. El poder de la interpretación que te recuerda que tú eliges el significado de lo que te pasa. La libertad de la validación interna que te libera de la cárcel de vivir para el aplauso ajeno. El desapego emocional inteligente que te permite sentir sin ser destruido por lo que sientes. El silencio estratégico que protege tu energía de batallas que no te corresponden. La maestría de los límites que te enseña a decir no con amor y sin culpa. La aceptación radical que te permite soltar lo que no puedes cambiar para construir lo que sí. La gratitud consciente que entrena tu mente para ver la abundancia que siempre estuvo ahí. Y el propósito como escudo que te da una razón tan grande para vivir que ningún dolor puede arrancarte del camino. Pero quiero ser honesto contigo. Saber estas cosas no es suficiente. El conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Puedes escuchar 1000 videos, puedes leer 100 libros, puedes memorizar cada técnica psicológica que existe. Pero si no practicas, si no aplicas, si no tomas la decisión consciente de cambiar la manera en que vives cada día, todo esto habrá sido solo palabras bonitas que el viento se lleva. Yo no te estoy hablando desde una torre de marfil, no te estoy hablando desde un lugar donde todo me salió bien y nunca sufrí. Te estoy hablando desde las trincheras, desde las noches donde yo también quise rendirme, desde los momentos donde yo también sentí que nada tenía sentido, desde las lágrimas que nadie vio pero que fueron reales. Y te digo con toda la autoridad que da la experiencia vivida, es posible construir una fortaleza interior que el mundo no pueda derribar. No una fortaleza de piedra fría e insensible, sino una fortaleza de raíces profundas, como un árbol que ha enfrentado 1000 tormentas y sigue de pie. No porque las tormentas no lo toquen, sino porque sus raíces son más profundas que el viento más fuerte. Cada vez que eliges interpretar tu dolor como aprendizaje en lugar de castigo, te haces más fuerte. Cada vez que dejas de buscar aprobación afuera y la encuentras dentro de ti, te haces más libre. Cada vez que observas una emoción sin dejar que te controle, te haces más sabio. Cada vez que eliges el silencio en lugar de una reacción impulsiva, te haces más poderoso. Cada vez que pones un límite con amor, te haces más digno de respeto. Cada vez que aceptas lo que no puedes cambiar, liberas energía para transformar lo que sí. Cada vez que agradeces lo que tienes, el universo parece conspirar para darte más. Y cada vez que vives desde tu propósito, el dolor se convierte en camino y no en destino. Hay algo que siempre les digo a las personas que vienen a escucharme hablar. Les digo que la vida no va a dejar de golpear, no va a dejar de presentarte pruebas, no va a dejar de ponerte frente a situaciones que te hacen dudar de todo. Eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar, lo que debe cambiar, eres tú, tu manera de recibir esos golpes, tu manera de pararte después de cada caída, tu manera de mirar la tormenta y decir con toda la convicción de tu alma, yo soy más fuerte que esto. No porque seas invulnerable, no porque nada te duela, sino porque has construido día a día, práctica a práctica, decisión a decisión, una fortaleza interior que se alimenta de todo lo que el mundo le lanza, que convierte el veneno en medicina, que transforma las piedras del camino en escalones. Hay una imagen que me gusta mucho, es la imagen del bambú. El bambú pasa años creciendo bajo la tierra, años donde nadie ve nada, años donde parece que no está pasando nada, pero debajo de la superficie, sus raíces se están extendiendo en todas las direcciones, se están haciendo fuertes, profundas, indestructibles. Y un día, cuando las raíces están listas, el bambú brota y crece más rápido que cualquier otra planta en el mundo. En semanas alcanza metros y metros de altura y se flexiona con el viento sin romperse, porque su fuerza no está en su rigidez, está en su flexibilidad, está en sus raíces. Tú eres como ese bambú. Tal vez ahora mismo estás en tu periodo bajo la tierra. Tal vez nadie ve tu esfuerzo. Tal vez nadie reconoce tu lucha. Tal vez sientes que nada está pasando, que todo el trabajo interior que estás haciendo es inútil, pero no lo es. Cada vez que practicas uno de estos 8 secretos, estás echando raíces.
Cada vez que eliges la fortaleza sobre la reacción, estás creciendo bajo la superficie. Y un día que llegará, aunque hoy no lo creas, vas a brotar. Y cuando lo hagas, nada en este mundo va a poder detenerte. Quiero terminar con algo personal. Yo no siempre fui así. No nací fuerte, no nací sabio, no nací con esta paz que hoy intento compartir contigo. La construí, piedra a piedra, lágrima a lágrima, error a error. Y en el camino aprendí que la verdadera fortaleza no es nunca caer. La verdadera fortaleza es caer y recordar, aún en el suelo, que tienes la capacidad de levantarte. No por lo que el mundo dice de ti, no por los aplausos, no por el reconocimiento, sino por ti, por la persona que eres cuando nadie te está mirando, por esa versión de ti que se mira al espejo y, a pesar de las cicatrices, a pesar de los fracasos, a pesar de todo lo que ha pasado, elige seguir caminando. Esa persona merece una vida en paz. Esa persona merece no ser destruida por cada palabra, por cada mirada, por cada circunstancia que no puede controlar. Y esa persona eres tú hoy, en este momento. Tienes en tus manos 8 herramientas que pueden cambiar la historia de tu vida. No las dejes como información que olvidarás mañana. Conviértelas en práctica, en hábito, en estilo de vida. Porque la paz que buscas no está en un lugar al que tienes que llegar. Está en la persona en la que te estás convirtiendo cada día. Y esa persona, créeme, ya empezó a nacer desde el momento en que decidiste escuchar esto hasta el final. La fortaleza emocional no es un destino, es un camino. Y hoy tú ya estás caminando. Yo recuerdo las noches más difíciles de mi vida, las noches donde el silencio del cuarto era tan pesado que podía sentirlo en los hombros, las noches donde las preguntas sin respuesta giraban en mi cabeza como un carrusel que no se detenía. ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué hice para merecer este dolor? ¿Cuándo va a terminar esta espera? Y en medio de esas noches aprendí algo que ningún libro me había enseñado. La oscuridad más profunda siempre antecede al amanecer más luminoso. No es una frase motivacional vacía, es una ley de la vida que he comprobado una y otra vez. Los momentos donde más cerca estuve de rendirme fueron exactamente los momentos que antecedieron mis mayores transformaciones. Como si la vida necesitara llevarme al límite para mostrarme de qué estaba hecho realmente. Y hoy, cuando miro hacia atrás, no cambiaría ni una sola de esas noches, porque cada una de ellas puso un ladrillo en la fortaleza que soy hoy. Cada lágrima regó una semilla que hoy da frutos. Cada cicatriz es el mapa de una batalla que gané, aunque en el momento pensé que estaba perdiendo. Así que si hoy estás pasando por tu noche más oscura, si hoy sientes que el peso es demasiado, si hoy te preguntas si vale la pena seguir intentando, déjame decirte algo que necesitas escuchar. ¿Vale la pena? Cada segundo de lucha vale la pena. Porque la persona que emergerá de esta prueba será alguien que hoy ni siquiera puedes imaginar. Alguien más fuerte, más sabio, más compasivo, más completo. Alguien que mirará esta noche desde el otro lado y dirá, con lágrimas de gratitud en los ojos, valió la pena. Cada segundo valió la pena. No permitas que el mundo te robe eso. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia mente en sus momentos más oscuros, te convenza de que no eres suficiente, porque lo eres. Siempre lo fuiste. Y los 8 secretos que hoy compartí contigo no son más que el recordatorio de algo que siempre estuvo dentro de ti. Una fuerza inquebrantable, una paz que el mundo no puede darte y tampoco puede quitarte, y un propósito que le da sentido a cada paso de este viaje extraordinario que llamamos vida. Hay algo que me han preguntado muchas veces y que por mucho tiempo dudé en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que la respuesta iba a incomodar a mucha gente. Y hoy decidí que era el momento de hablar. Hoy decidí que si esto te llega, no es por casualidad. Si estás aquí escuchando esto, es porque hay algo en tu interior que todavía cree, algo que todavía espera, algo que todavía no se ha rendido, aunque tu mente racional
haya intentado convencerte 1000 veces de que ya es suficiente, de que ya intentaste todo, de que quizás la prosperidad simplemente no es para ti. Y yo quiero mirarte a los ojos, aunque estemos separados por una pantalla, y decirte algo que necesitas escuchar hoy. No es que la abundancia no sea para ti, es que nadie te enseñó las leyes que la gobiernan. Existe una práctica que los judíos más ricos del mundo han guardado con celo durante siglos. No la encontrarás en los libros de economía, no la enseñan en las universidades, no aparece en los artículos de los grandes diarios financieros. Pero si te sentaras a cenar con las familias más prósperas de Tel Aviv, de Nueva York, de Ginebra, de San Paulo, y ganaras su confianza, y ellos te abrieran las puertas de sus hogares en el mes de abril, verías algo que nunca olvidarías. Verías a los patriarcas y matriarcas de esas familias, personas que manejan fortunas que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar, arrodillados junto a un pequeño recipiente de sal, enterrando una sola moneda, en silencio, con una solemnidad que te haría sentir que estás presenciando algo sagrado. Y lo más impactante no es el ritual en sí, lo más impactante es lo que ocurre después, lo que esas familias construyen, lo que esas familias protegen, lo que esas familias pasan de generación en generación con una consistencia que desafía toda lógica mundana. Yo llevo muchos años estudiando la relación entre las personas y el dinero. He viajado por muchos países. He hablado con personas de todas las condiciones económicas posibles. He sentado a tomar té con millonarios que empezaron sin nada y he conversado con personas que lo tuvieron todo y lo perdieron. Y una de las conclusiones más poderosas a las que llegué, una que cambió completamente mi forma de entender la prosperidad, es que el dinero no es solo una cuestión económica. El dinero es una cuestión espiritual. El dinero responde a leyes que van mucho más allá de las tasas de interés y los mercados financieros. Y las personas que realmente entienden esas leyes, las personas que las viven, son las que construyen prosperidad de una manera que parece casi milagrosa para los que observan desde afuera. Quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. Los judíos no son ricos porque son judíos. Son ricos porque adoptaron, generación tras generación, una relación con el dinero que está profundamente enraizada en principios espirituales, en rituales cargados de intención, en una cosmovisión donde la prosperidad no es solo permitida, sino sagrada. Y uno de esos principios, uno de los más poderosos y menos conocidos fuera de esa cultura, tiene que ver con la sal, con las monedas y con el mes de abril. Déjame llevarte al principio de todo. Para entender por qué este ritual existe, necesitas entender cómo los judíos conciben la relación entre lo espiritual y lo material. En la tradición judía hay un concepto que se llama en hebreo berajá, que significa bendición, pero no en el sentido superficial en que muchos usamos esa palabra. Berajá es algo que fluye, es una energía que se activa cuando hay intención consciente, cuando hay gratitud genuina, cuando hay un acto que conecta lo humano con lo divino. Y los rituales en la tradición judía no son superstición, son tecnología espiritual. Son actos deliberados diseñados para activar esa energía de berajá en áreas específicas de la vida. La sal, en la cosmovisión judía y en muchas otras tradiciones milenarias, no es solo un condimento. La sal es uno de los símbolos más profundos de preservación, de pacto, de permanencia. En la antigüedad, cuando dos personas hacían un acuerdo importante, lo sellaban con sal. Cuando se hacían ofrendas en el templo, se les añadía sal. El Talmud, el texto que guía la vida espiritual y práctica del judaísmo, menciona la sal como uno de los elementos que mantiene la integridad de aquello con lo que entra en contacto. La sal no deja que las cosas se corrompan. La sal no deja que las cosas se deterioren. La sal preserva. Y el dinero en la cosmovisión judía necesita ser preservado. No solo en el sentido físico de no gastarlo impulsivamente, sino en un sentido mucho más profundo. El dinero necesita ser protegido de las energías que lo corrompen. ¿Y cuáles son esas energías? La codicia sin propósito, la ingratitud, el miedo, la urgencia desesperada, el apego excesivo,
Todas esas emociones que nosotros conocemos perfectamente, que hemos sentido en algún momento cuando miramos nuestra situación financiera con angustia, la moneda que se entierra en sal en el mes de abril es un acto simbólico de una profundidad que me tomó años entender completamente. Es un acto que dice con una elocuencia que ninguna palabra puede superar lo siguiente: yo confío, yo pongo lo que tengo en manos de algo más grande que yo. Yo preservo la energía de la abundancia en mi vida, no aferrándome a ella con miedo, sino entregándola con intención y fe. Y aquí viene algo que quiero que te detengas a pensar con toda la profundidad que merece. El título de este mensaje te habla de algo que tú nunca harías. Y yo quiero que te preguntes honestamente, ¿por qué no lo harías? ¿Qué es lo que te impediría hacer un acto tan simple, tan simbólico, tan profundamente cargado de intención como enterrar una moneda en sal? ¿Qué voz interna se levantaría para decirte que eso es ridículo, que eso no sirve de nada, que eso es una pérdida de tiempo? Esa voz tiene un nombre, se llama limitación. Y esa limitación, esa resistencia automática e inconsciente a los rituales de prosperidad, es exactamente una de las razones por las que muchas personas permanecen atrapadas en los mismos ciclos financieros año tras año, década tras década. No te estoy diciendo que la sal y una moneda van a resolver tus deudas. No te estoy vendiendo magia superficial. Te estoy hablando de algo mucho más profundo. Te estoy hablando de la diferencia entre una mente programada para la escasez y una mente programada para la abundancia. Y esa diferencia que cambia todo, tiene que ver con la disposición a hacer lo que la mayoría no haría. Los judíos más ricos del mundo hacen cosas que tú nunca harías. No todas son dramáticas o visibles. Muchas son pequeñas, cotidianas, aparentemente insignificantes, pero todas comparten un denominador común. Están cargadas de intención consciente. Están ancladas en un sistema de creencias que dice que la prosperidad es sagrada, que merece ser honrada, que requiere participación activa tanto en el plano material como en el espiritual. Y ahora déjame hablarte del mes de abril. ¿Por qué abril específicamente? En el calendario hebreo, la primavera representa el tiempo de la renovación, de la resurrección de la naturaleza, del inicio de los ciclos de crecimiento. El mes de Nisán, que generalmente coincide con marzo y abril en el calendario gregoriano, es para el pueblo judío el primer mes del año en términos espirituales. Es el mes en que ocurrió el Éxodo, la liberación más grande de la historia del pueblo hebreo, el momento en que fueron sacados de la esclavitud hacia la libertad. Y esa energía de liberación, esa energía de salida del cautiverio hacia la tierra prometida, resuena espiritualmente durante todo ese periodo. Enterrar una moneda en sal en abril es hacer un acto de alineación con esa energía de liberación y renovación. Es decir, así como el pueblo fue liberado, yo también estoy siendo liberado de la esclavitud, de la escasez. Así como comenzó un nuevo ciclo entonces, un nuevo ciclo comienza ahora en mi vida financiera. Y no lo digo con desesperación. Lo digo con la misma calma y certeza con que se plantan las semillas en primavera, sabiendo que el tiempo del fruto llegará. Hay una dimensión de esto que quiero explorar contigo con especial cuidado, porque creo que es la que más me ha enseñado en mi propia vida. Es la dimensión de la confianza radical. Cuando yo era más joven, entendía la abundancia como el resultado de un esfuerzo desmedido. Pensaba que trabajar más, preocuparse más, controlar más, era la fórmula para la prosperidad. Y no es que el trabajo no sea importante, claro que lo es. Pero hay una diferencia enorme entre el trabajo que nace del miedo y el trabajo que nace de la fe. El trabajo que nace del miedo te agota, te desespera, te hace tomar decisiones cortas, reactivas, que a veces cierran más puertas de las que abren. El trabajo que nace de la fe tiene una calidad diferente, tiene una dirección, tiene una paciencia que no es pasividad, sino confianza activa. Y la práctica de la moneda en sal me enseñó algo sobre esa confianza que ningún libro de finanzas me había enseñado. Me enseñó que hay momentos en que la acción más poderosa no es hacer más, es soltar con intención. Es reconocer que hay fuerzas que actúan sobre nuestra vida financiera que van más allá de nuestra capacidad de control directo y que nuestra función en esos momentos no es controlar más,
sino alinearnos mejor. Quiero contarte algo que me ocurrió hace algunos años. Estaba en un periodo de mucha incertidumbre financiera. Había tomado algunas decisiones que no habían resultado como esperaba. Y estaba en ese lugar que muchos de ustedes conocen bien, ese lugar donde revisas tus cuentas por la mañana con un nudo en el estómago, donde cada gasto inesperado siente como una catástrofe, donde empiezas a dudar de ti mismo, de tus capacidades, de si acaso mereces prosperidad o si simplemente no eres de los que tienen ese destino. Un hombre sabio, alguien que había construido y perdido y reconstruido su fortuna varias veces, me invitó a tomar café. Y en ese café, sin que yo le hubiera contado nada de mis preocupaciones, me dijo algo que cambió todo. Me dijo, el dinero es como el viento. No lo puedes agarrar con las manos. Solo puedes crear las condiciones para que pase por donde tú estás. Y el más grande error que cometen las personas cuando tienen poco dinero es intentar aferrarse a él con tanta desesperación que lo ahuyentan aún más. Eso resonó en mí de una manera que todavía siento hoy, porque yo reconocí en esas palabras exactamente lo que estaba haciendo. Me estaba aferrando con tal desesperación, con tal miedo, que estaba creando en mi interior y en mi entorno una energía de contracción, de cierre, que hacía imposible que nada nuevo entrara. Y luego ese hombre me habló del ritual de la sal. Me explicó no solo el procedimiento, sino la filosofía detrás de él. Me dijo que la sal representa la intención de preservar, pero que la acción de enterrar la moneda en ella representa algo igualmente importante: la disposición a ocultar, a proteger en lo profundo, a no exhibir la abundancia con arrogancia, ni esconderla con vergüenza, sino honrarla en silencio con gratitud genuina. Y yo practiqué ese ritual, no con la expectativa mágica de que al día siguiente todo cambiaría, sino con la humildad de reconocer que había dimensiones de la prosperidad que yo no había estado honrando, con la disposición de decirle a algo más grande que yo: confío, estoy abierto. Estoy agradecido incluso por lo que aún no ha llegado. Y les voy a decir algo que sé que puede sonar increíble, pero que es absolutamente verdad. Las cosas empezaron a moverse, no de la noche a la mañana, no de forma dramática y cinematográfica, sino con esa suavidad con que se mueve el agua, que abre paso entre las piedras, lenta pero imparable. Empezaron a abrirse puertas que yo no había golpeado. Empezaron a llegar conversaciones que yo no había iniciado. Empezaron a aparecer personas y oportunidades que, si no hubiera tenido los ojos abiertos y el corazón dispuesto, habría pasado por alto. ¿Fue la sal? ¿Fue la moneda? No en el sentido literal. Lo que fue transformador fue el estado interno que ese ritual me ayudó a cultivar: la confianza, la gratitud, el soltar el control, la intención consciente de recibir abundancia sin desesperación. Y eso, amigo mío, eso cambia todo. Ahora quiero hablarte de algo que va aún más profundo en la filosofía judía de la prosperidad, algo que está íntimamente conectado con este ritual, pero que la mayoría de las personas nunca ve porque está demasiado ocupada buscando atajos. En el Talmud existe el concepto de tzedaká, que generalmente se traduce como caridad, pero que en realidad significa algo mucho más rico: justicia. En la visión judía, dar a otros no es un acto de generosidad opcional, es un acto de justicia. Es reconocer que la prosperidad que fluye a través de ti no te pertenece en su totalidad, que eres en cierta medida un administrador de esa abundancia y que parte de ella tiene un destino que va más allá de tu propio bienestar. Y esto está profundamente conectado con la moneda en la sal, porque la moneda no se entierra como un tesoro que se guarda con avaricia. Se entierra como un acto de evolución, de reconocimiento, de que la abundancia tiene un origen que trasciende tu esfuerzo individual. Es decir, al mismo tiempo que honras lo que tienes, estás reconociendo que no eres su fuente última, eres su canal. Y los canales que se mantienen abiertos, limpios, fluidos, son los que siguen recibiendo agua. Los canales que se tapan, que se endurecen, que intentan retener todo, terminan secos. ¿Has notado cómo las personas más prósperas que conoces, las que tienen una prosperidad real y sostenida, no solo económica, sino en todas las dimensiones de su vida, tienen esa cualidad de la generosidad fácil?
No me refiero necesariamente a dar grandes sumas de dinero, aunque eso también ocurre. Me refiero a esa actitud de quien da su tiempo sin calcular el retorno, de quien comparte su conocimiento sin miedo a que lo superen, de quien celebra el éxito ajeno con una genuinidad que te deja sin palabras. Esa actitud no es el resultado de tener mucho, es la causa de tener mucho. Y las personas que solo intentan acumular sin dar, que calculan cada acción en términos de lo que recibirán a cambio, raras veces construyen prosperidad sostenida. Pueden acumular por un tiempo, pero sus ciclos son frágiles y sus pérdidas, cuando llegan, son devastadoras. La sal enseña esto también. La sal da sabor. La sal da a los alimentos lo que necesitan para hacer lo que están destinados a hacer. La sal no guarda para sí misma. La sal transforma aquello con lo que entra en contacto. Quiero hablarte ahora de algo que en nuestra cultura latinoamericana y en muchas culturas del mundo es un obstáculo gigante para la prosperidad. Un obstáculo que opera de forma tan silenciosa y tan profunda que la mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de su existencia. Me refiero a la vergüenza alrededor del dinero. Existe en muchas de nuestras familias, en la cultura en la que crecimos, una narrativa muy poderosa que dice que hablar de dinero es de mal gusto, que preocuparse demasiado por la prosperidad material es superficial o incluso pecaminoso, que las personas espirituales no piensan en dinero, que si eres humilde de verdad no deberías querer tener demasiado. Y esa narrativa, esa programación que absorbimos desde pequeños sin cuestionarla, crea en nuestro interior una contradicción devastadora. Por un lado, queremos prosperidad porque la necesitamos para vivir, para cuidar a nuestra familia, para cumplir nuestros sueños. Por otro lado, nos sentimos culpables por quererla, nos sentimos sucios al pensarla, y esa contradicción nos paraliza. Los judíos, en cambio, tienen una relación radicalmente diferente con el dinero. En la tradición judía, la prosperidad no es solo permitida, es una responsabilidad. Hay un concepto que se llama parnasá, que significa sustento, y que es considerado en la tradición rabínica como algo que Dios mismo provee y que los seres humanos tienen la responsabilidad de gestionar bien. El dinero, en esta visión, no es enemigo de la espiritualidad. Es un recurso sagrado que, cuando se maneja con sabiduría, intención y generosidad, se convierte en un instrumento de bien, no solo para quien lo tiene, sino para todos los que lo rodean. Y eso cambia todo. Eso cambia completamente la relación que tienes con la abundancia. Cuando dejas de ver el dinero como algo sucio o peligroso, cuando empiezas a verlo como un recurso sagrado que merece ser honrado y gestionado con sabiduría, tu comportamiento financiero cambia, tus decisiones cambian, tu capacidad de recibir cambia. ¿Y cuándo ocurre ese cambio de perspectiva más profundamente? En los rituales, en esos actos deliberados cargados de intención que dicen, de forma que el inconsciente puede entender algo que los libros de finanzas personales raramente logran comunicar. La prosperidad es sagrada y yo soy digno de recibirla. Déjame llevarte ahora a otro aspecto de este ritual que muy pocos conocen y que yo descubrí en una conversación que tuve hace años con un rabino en una ciudad que no voy a mencionar. Este hombre era ya mayor, tenía los ojos del color de la historia y hablaba con la calma de quien ha visto demasiado para seguir siendo fácilmente perturbado por nada. Me dijo que en la tradición oral judía, que es esa parte del conocimiento que se transmite de maestro a discípulo sin ser escrita, hay una enseñanza que dice que la sal tiene la capacidad de absorber aquello que contamina. En el proceso de preparar la carne, según las leyes kasher, la sal se usa precisamente para absorber la sangre, que representa en la tradición lo impuro. Y en ese mismo principio espiritual, cuando una moneda se coloca en sal con intención, se está realizando un acto simbólico de purificación de la energía que esa moneda representa. Y aquí quiero que te detengas un momento y pienses en tu propia historia con el dinero. No la historia de tus logros financieros, sino la historia de tus emociones alrededor del dinero. ¿Cuántas veces recibiste dinero con angustia, pensando que no iba a alcanzar? ¿Cuántas veces gastas cargado de culpa, sintiéndote irresponsable?
¿Cuántas veces miraste tu cuenta bancaria con vergüenza? ¿Cuántas veces te prometiste que ahorrarías y no lo lograste? Y ese fracaso acumulado se convirtió en una historia que te dices a ti mismo sobre tu relación con el dinero. Toda esa carga emocional, todas esas energías de angustia, miedo, culpa y vergüenza quedan impregnadas en nuestra relación con el dinero. Y el ritual de la sal, en su dimensión más profunda, es un acto de limpieza de esa carga. Es un momento de decir, todo lo que ha pesado hasta aquí, todo el miedo que he cargado, toda la vergüenza, toda la angustia, lo entrego ahora, lo suelto. Comienzo de nuevo con intención limpia. ¿Ves por qué los millonarios judíos hacen esto y tú nunca lo harías? No porque seas perezoso ni porque no quieras prosperidad, sino porque tu mente, entrenada en una cultura que mezcla el escepticismo occidental con la culpa espiritual, ve este acto como algo sin sentido, como algo supersticiosos, como algo que no puede hacer ninguna diferencia real. Pero déjame hacerte una pregunta que quiero que respondas con honestidad. ¿Qué haría más diferencia en tu vida financiera? ¿Un ritual de 5 minutos con plena intención y fe que te conectara con una energía de prosperidad y renovara tu relación emocional con el dinero? ¿O el siguiente episodio de serie que verás esta noche sin recordarlo mañana? No te estoy juzgando. Me juzgo a mí mismo primero. He perdido horas, días, semanas enteras de mi vida en actividades que no me acercaban ni un centímetro a quien quería ser. Pero hay un momento en la vida de cada persona en que algo hace clic, en que la distancia entre lo que sabes que debes hacer y lo que realmente haces se vuelve insostenible. Y ese momento, cuando llega, es una puerta que puedes cruzar o dejar pasar. Quiero hablarte ahora de una cosa muy concreta sobre la mecánica de este ritual, porque creo que el cómo importa tanto como el qué y el por qué. La moneda que se entierra en sal no es cualquier moneda. En la tradición se elige una moneda que tiene significado, no necesariamente la más valiosa en términos económicos, sino la que tiene más carga simbólica para quien la ofrece. En algunos casos es la primera moneda que ganaron en su primer trabajo. En otros es una moneda que recibieron de alguien que admiraban. En otros es simplemente la moneda que tienen más a mano, pero a la que se le imprime intencionalmente un significado antes de realizar el ritual. Y aquí hay algo profundamente sabio que quiero que notes. No es la moneda la que tiene el poder, es la intención que se deposita en ella. Es el acto consciente de decirle a tu mente, a tu corazón y al universo, estoy poniendo aquí, en este pequeño símbolo, toda mi disposición de recibir, toda mi gratitud por lo que ya tengo, toda mi fe en que lo que viene es mayor que lo que fue. La sal se prepara de una forma particular. Se usa sal gruesa, natural, sin procesar, porque en la pureza está el poder. En la sal que no ha sido manipulada, que conserva su naturaleza original, está la fuerza de la preservación auténtica. Se coloca una cantidad generosa en un recipiente, preferiblemente de barro o cerámica, materiales que también tienen su carga simbólica como representantes de lo terrenal, de lo que viene de la tierra, y vuelve a ella. Y la moneda se coloca en el centro, como quien planta una semilla, con la misma esperanza silenciosa y la misma paciencia activa del agricultor que sabe que el tiempo hará su trabajo. El recipiente se entierra o se coloca en un lugar especial del hogar, un lugar donde no sea expuesto, no sea exhibido, no sea motivo de conversación trivial, porque la abundancia sagrada no necesita ser mostrada. La abundancia real vive en el silencio, en la privacidad, en ese espacio interior donde las cosas se construyen lejos de los ojos que no comprenden. Y hay algo más. Antes de hacer el ritual, hay una práctica de gratitud, no una gratitud forzada, de esas que hacemos mecánicamente porque leímos que es bueno ser agradecido, sino una gratitud real, profunda, que implica detenerse de verdad y pensar en todo lo que ya tienes, en el alimento de hoy, en el techo sobre tu cabeza, en las personas que te aman, en la salud que muchos no tienen, en la capacidad de escuchar, de pensar, de sentir, en la vida misma, que es el regalo más extraordinario y que olvidamos valorar porque estamos demasiado ocupados lamentando lo que nos falta. Esa gratitud, cuando es genuina,
Es una de las fuerzas más poderosas del universo. Cambia la bioquímica del cuerpo, cambia la perspectiva de la mente, cambia la energía que proyectas al mundo. Y el mundo, el universo, Dios, llámalo como quieras según tu tradición y tu fe, responde a esa energía de una manera que los científicos apenas están comenzando a estudiar y que los sabios espirituales han sabido durante milenios. Quiero detenerme aquí para hablar de algo que sé que está en la mente de muchos de los que me escuchan ahora. La pregunta del escepticismo. La pregunta que dice, ¿pero esto realmente funciona? ¿No estás hablando simplemente de psicología del éxito vestida con ropaje espiritual? Y mi respuesta es simple. No importa cómo lo llames, lo que importa es si funciona. Y lo que encuentras cuando estudias la historia de las familias más prósperas del mundo, no solo judías, sino de muchas tradiciones y culturas, es que todas ellas, sin excepción, tienen rituales. Todas tienen prácticas deliberadas que conectan lo cotidiano con algo más grande. Todas tienen maneras de honrar la abundancia, de darle gracias, de cultivar una relación con ella, que va más allá de los números en una cuenta. Las familias Rothschild, que construyeron una de las fortunas más grandes de la historia, no lo hicieron solo por ser inteligentes en los negocios. Lo hicieron porque tenían valores profundamente arraigados en la tradición judía que les daban una brújula interna que ni el miedo ni la codicia podían distorsionar completamente. Las familias de la comunidad judía de Ámsterdam en el siglo XVII, que construyeron las primeras redes financieras internacionales de la historia moderna, no lo hicieron en un vacío cultural. Lo hicieron desde una identidad espiritual que les daba cohesión, confianza mutua y una visión de largo plazo que las culturas más reactivas y cortoplacistas no podían sostener. No es que el dinero vaya a los judíos porque Dios los favorece de manera arbitraria. El dinero va a quienes practican las leyes de la prosperidad con más consistencia, con más profundidad, con más intención. Y el pueblo judío, a través de siglos de transmisión de sabiduría práctica y espiritual, ha desarrollado un sistema de leyes y prácticas para la prosperidad que es extraordinariamente efectivo. Y parte de ese sistema, parte de esa tecnología espiritual de la abundancia, es este ritual de la moneda y la sal en el tiempo de la renovación. Ahora quiero hablarte de algo que puede ser incómodo, algo que yo mismo tuve que mirar de frente antes de poder crecer. ¿Cuánto tiempo llevas esperando que algo cambie sin hacer nada diferente? Y cuando digo diferente no me refiero a trabajar más horas o buscar un segundo empleo o revisar más estrategias de inversión. Me refiero a hacer algo diferente en el nivel donde realmente se originan los cambios, el nivel de tus creencias, de tu relación emocional con el dinero, de tu apertura espiritual a recibir. Hay personas que llevan años, décadas, esperando que las circunstancias externas cambien para que su situación financiera mejore, esperando que baje la inflación, que cambie el gobierno, que la economía se estabilice, que el negocio de su primo por fin los invite a participar, que el trabajo perfecto aparezca. Y mientras esperan, la vida pasa. Y los años pasan. Y el sueño de la prosperidad sigue siendo un sueño, cada vez más difuso, cada vez más envuelto en la resignación silenciosa de quien ya no cree de verdad que las cosas pueden ser diferentes. Yo no quiero eso para ti. Yo sé que eso no tiene que ser tu historia. Pero para que la historia cambie, necesitas hacer algo que no has hecho. Necesitas cruzar el umbral de tu zona de confort intelectual y espiritual. Necesitas estar dispuesto a hacer lo que la mayoría no haría. No porque seas mejor que la mayoría, sino porque tienes sed de algo más. Porque hay en ti una llama que sigue ardiendo aunque el viento de la adversidad haya intentado apagarla 1000 veces. Porque llevas demasiado tiempo sintiéndote pequeño frente a la abundancia que sabes en lo más profundo de tu ser que mereces. La moneda en la sal es solo un símbolo, pero los símbolos son poderosos. Son la puerta entre lo visible y lo invisible, entre lo que puedes tocar y lo que solo puedes sentir. Y cuando aprendes a habitar ese espacio entre los dos mundos con intención consciente, cuando aprendes a honrar tanto lo material como lo espiritual con la misma reverencia, algo en ti se abre, algo que llevaba mucho tiempo cerrado, una puerta que no sabías que existía, una ventana por la que entra una luz que transforma no solo tu economía,
sino tu manera de moverte por el mundo, de relacionarte con las personas, de enfrentarte al futuro. Y quiero que sepas algo que para mí ha sido una de las revelaciones más importantes de mi vida. La prosperidad no llega principalmente de afuera hacia adentro, llega de adentro hacia afuera. Primero se construye en la mente, primero se consolida en las creencias, primero se honra en los rituales y luego, cuando el interior está listo, el exterior responde, las oportunidades aparecen, las conexiones se dan. Las puertas que estaban cerradas de repente están abiertas, no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste tu forma de pararte frente al mundo. El pueblo judío sobrevivió la esclavitud en Egipto, sobrevivió el destierro en Babilonia, sobrevivió la persecución en la Europa medieval, sobrevivió el horror más indescriptible del siglo XX. Y después de cada devastación, reconstruyó. Después de cada pérdida, volvió. ¿Con qué? Con fe, con identidad, con rituales, con esa capacidad extraordinaria de conectar lo cotidiano con lo sagrado de una manera que ningún desastre podía destruir completamente porque vivía en el interior, en la cultura, en las prácticas transmitidas de mano a mano, de generación en generación. La moneda en la sal en abril es parte de ese tejido, es uno de los hilos de esa red invisible de significado que sostiene a una comunidad a través del tiempo. Y cuando tú realizas ese ritual, no estás haciendo un acto de superstición. Estás conectándote con algo que ha sostenido a millones de personas a través de siglos de adversidad y reconstrucción. Estás alineando tu energía con una frecuencia de resistencia, de renovación y de prosperidad que ha demostrado su poder a través de la historia de una manera que no tiene parangón. Déjame hablarte ahora de algo que tiene que ver con el tiempo, con la paciencia, con esa virtud que nuestra cultura instantánea ha vuelto casi incomprensible. Vivimos en un mundo que nos promete resultados en 24 horas, éxito en 30 días, transformación en una semana, y cuando las cosas no suceden en ese tiempo, concluimos que no funciona, que fue un engaño, que somos un caso especial de fracaso para el que ningún método tiene solución, y pasamos de promesa en promesa, de estrategia en estrategia, buscando el atajo que finalmente nos lleve donde queremos ir. Pero los judíos más ricos del mundo no piensan en términos de 30 días, piensan en términos de generaciones. La moneda que se entierra en sal en abril no tiene fecha de expiración. No es un experimento de un mes que se evalúa y se abandona. Es parte de una práctica que se repite año tras año, que se transmite de padres a hijos, que se convierte en parte del tejido de la identidad familiar. Y esa consistencia, esa práctica sostenida en el tiempo sin desesperación por resultados inmediatos, es parte de lo que construye la prosperidad real. Hay una sabiduría antigua que dice que el árbol que da la sombra más grande tardó más años en crecer, que el roble que resiste los huracanes tiene raíces que van tan profundo como sus ramas van alto, que la prosperidad que dura, la que no desaparece con la primera tormenta, es la que se construyó despacio, con paciencia, con consistencia, con rituales que honraron el proceso tanto como el destino. ¿Y tú? ¿Estás construyendo raíces o solo ramas? ¿Estás buscando la sombra de hoy o el árbol de tus hijos? ¿Estás tan desesperado por el resultado inmediato que no puedes ver el proceso que te está preparando para recibir lo que realmente quieres? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Yo mismo sigo haciéndomelas. Sigo trabajando mis propias impaciencias, mis propias urgencias, mi propio miedo al tiempo que pasa, pero el ritual, la práctica espiritual del agradecimiento, de la intención, de la entrega, me sigue recordando cada año que la prosperidad verdadera no tiene prisa, que mi tiempo no es necesariamente el tiempo del universo y que confiar en ese tiempo más amplio, más sabio, más paciente es un acto de fe radical que requiere una valentía que pocas personas están dispuestas a ejercer. Ahora quiero hablarte de algo que es quizás el aspecto menos conocido de este ritual, pero que yo considero el más profundo. El silencio. Cuando se realiza la práctica de la moneda en sal, no se hace con fanfarria, no se publica en redes sociales, no se comenta con los vecinos,
se hace en el silencio más profundo, en la privacidad más absoluta. Y ese silencio no es accidental, ese silencio es intencional. Ese silencio es poderoso. ¿Por qué? Porque hay cosas que crecen en el silencio que no pueden crecer a la vista de todos. La semilla germina en la oscuridad de la tierra, no a la luz del sol. El embrión se forma en la intimidad del vientre, no en el exterior. Las raíces de los árboles más grandes trabajan en la oscuridad, invisible para todos, sosteniendo desde abajo lo que el mundo admira desde arriba. Y la prosperidad que se anuncia antes de nacer raramente llega a su plenitud. Hay algo en el hablar demasiado sobre lo que uno quiere, en el compartir demasiado pronto los sueños y los planes, que los hace vulnerables a la energía de la duda, del escepticismo ajeno, de la envidia, que aunque a veces no sea consciente, tiene el poder de enfriar el fuego de la intención más genuina. Los sabios judíos lo sabían, por eso el ritual se hace en privado, por eso la moneda se entierra y no se exhibe, por eso la práctica se transmite de voz a voz, de corazón a corazón, no en panfletos ni en anuncios públicos, porque hay sabiduría en proteger lo sagrado del ruido del mundo. Hay poder en honrar en silencio lo que te importa más. Y esto me lleva a algo que quiero decirte directamente. Si sientes que estás en un periodo de escasez, de sequía, de espera larga y difícil, si llevas un tiempo sintiendo que las puertas están cerradas y los cielos están quietos, quiero que consideres la posibilidad de que ese periodo no sea un castigo, no sea un signo de que algo está mal contigo o con tu fe, sino que sea exactamente el periodo en que algo profundo está siendo preparado. El periodo en que las raíces están creciendo en la oscuridad. El periodo que precede siempre a la floración. Porque hay una ley que la naturaleza confirma cada primavera sin excepción. Después del invierno más duro siempre viene la primavera más exuberante. El árbol que parece más muerto en enero es muchas veces el que da las flores más abundantes en abril. Y el corazón que ha sabido esperar, que ha sabido confiar, que ha sabido honrar en silencio y con gratitud genuina lo que todavía no puede ver, ese corazón está más preparado que ninguno para recibir la abundancia que está en camino. ¿Ves el círculo? ¿Ves por qué abril? ¿Ves por qué la sal? ¿Ves por qué la moneda? ¿Ves por qué el silencio? Todo está conectado. Todo tiene una lógica que no es la lógica del mercado financiero, sino la lógica mucho más antigua y mucho más sabia de las leyes espirituales que gobiernan no solo el dinero, sino toda la vida. Quiero hablarte ahora de una trampa en la que yo caí durante mucho tiempo y en la que veo caer a muchas personas que conozco, la trampa de la comparación. Cuando miras la prosperidad de otros con resentimiento o con envidia, cuando comparas tu capítulo 3 con el capítulo 20 de alguien más, cuando te preguntas por qué a ellos sí y a ti no, estás creando en tu interior exactamente el tipo de energía que bloquea la prosperidad, no porque el universo te castigue por compararte, sino porque el estado mental de la comparación resentida es incompatible con el estado mental de la recepción abundante. Cuando estás en el resentimiento, estás cerrado. Cuando estás en la gratitud, estás abierto. Así de simple, así de profundo. Y la práctica de la moneda en sal te enseña a estar en la gratitud porque te obliga a detenerte, a mirar lo que tienes con intención, a honrar incluso lo pequeño como sagrado. Y esa capacidad de honrar lo pequeño es lo que abre el espacio para que llegue lo grande. Los judíos más ricos del mundo no son ricos a pesar de sus rituales. Son ricos en parte gracias a ellos, porque sus rituales les enseñan año tras año a honrar la abundancia en todas sus formas, a no despreciar los tiempos de poco, a no olvidar el origen en los tiempos de mucho, a mantener una gratitud activa que los mantiene en ese estado de apertura y receptividad que es el terreno donde crece la prosperidad real. Hay algo más que quiero compartir contigo, algo que va más allá del ritual específico y que tiene que ver con una postura ante la vida que creo que es la base de toda prosperidad genuina. Me refiero a lo que en la filosofía judía se llama emuná, que se traduce generalmente como fe,
pero que en realidad significa algo mucho más activo, mucho más dinámico que la palabra fe suele evocar en nuestra mente. Emuná no es creer que algo va a pasar. Emuná es vivir como si ya estuviera pasando. Emuná es la confianza tan profunda, tan arraigada, que cambia tu comportamiento presente sin esperar la confirmación del futuro. Es lo que le permite al agricultor plantar en un suelo seco, confiando en que la lluvia vendrá. Es lo que le permite al artista empezar la obra maestra antes de saber si será apreciada. Es lo que le permite al padre o a la madre trabajar con alegría para los sueños de sus hijos, aunque no vean todavía cómo se cumplirán. Emuná es lo que hace posible la moneda en la sal, porque enterrar una moneda en sal con plena intención no es un acto que tiene sentido desde la lógica del miedo, solo tiene sentido desde la lógica de la confianza radical. Desde el lugar donde has decidido, consciente y deliberadamente, que la abundancia es la realidad fundamental y que la escasez es la ilusión temporal. Que el invierno es el paréntesis y la primavera es el estado natural de las cosas. Puedes vivir desde ese lugar, puedes cultivar esa confianza aunque todavía no veas la evidencia de ella en tus cuentas bancarias. Puedes dar ese paso de fe radical que dice: confío en el proceso aunque no vea el resultado todavía. Si puedes, has encontrado el verdadero secreto que está detrás del ritual de la moneda y la sal. El ritual es el vehículo, la emuná es el motor, y cuando tienes el motor encendido, cualquier vehículo te lleva a donde necesitas ir. Quiero hablarte también del poder de las palabras en este contexto, porque hay algo que los sabios judíos entendieron sobre el lenguaje que la neurociencia moderna está apenas comenzando a confirmar. Las palabras que usas para hablar sobre tu situación financiera no son neutras, son creadoras. Cuando dices nunca tengo suficiente, estás programando tu mente y enviando al mundo una señal que se alinea con la escasez. Cuando dices siempre llego al final del mes sin nada, estás construyendo una narrativa que se convierte en profecía autocumplida. Cuando dices el dinero no es para mí, estás cerrando puertas que ni siquiera has intentado abrir. Y en cambio, cuando empiezas a cambiar el lenguaje, cuando empiezas a decir, incluso en medio de la dificultad, cosas como estoy aprendiendo a administrar mejor mis recursos, o la abundancia que necesito está en camino, o simplemente gracias porque tengo lo que necesito hoy. El efecto no es mágico en el sentido trivial. El efecto es real en el sentido más profundo. Cambias el estado interno desde el que tomas decisiones, cambias la energía que proyectas en cada interacción, cambias la forma en que tu mente procesa las oportunidades que tienes frente a ti. En la tradición judía, las bendiciones se dicen en voz alta, no en silencio, no mentalmente, sino con la voz, porque la voz es creadora, porque el sonido tiene poder, porque decir algo en voz alta es un acto de compromiso que el silencio no puede replicar. Y cuando en el ritual de la moneda y la sal el practicante dice sus palabras de intención, de gratitud, de fe, lo hace con la voz, con el cuerpo, con toda la presencia que puede reunir, porque entiende que ese momento es sagrado y merece ser honrado con la totalidad de su ser. Y ahora quiero cerrar con algo que me parece la síntesis de todo lo que hemos hablado, algo que quiero que te lleves contigo, no como una técnica ni como un truco, sino como una verdad que si la dejas entrar de verdad, puede cambiar tu vida de adentro hacia afuera. La prosperidad no es algo que persigues, es algo hacia lo que te vuelves. Cuando tu interior está en paz con la abundancia, cuando tus palabras honran la abundancia, incluso en la escasez, cuando tus rituales la celebran incluso antes de que llegue, cuando tu gratitud la reconoce incluso en lo pequeño, cuando tu generosidad la comparte incluso cuando es poca, cuando tu fe la sostiene incluso cuando el viento sopla en contra. Cuando todo eso ocurre de forma consistente, de forma sincera, de forma comprometida, la prosperidad no viene a ti como un accidente o como una recompensa externa. Viene a ti porque tú te has convertido en el tipo de persona que la puede recibir, sostener y multiplicar. Y eso es lo que los judíos más ricos del mundo saben que tú todavía no sabes. No una fórmula secreta, no un truco financiero, sino esto, que la prosperidad es primero un estado del ser y después un estado de las cuentas bancarias. Que quien transforma su interior
tarde o temprano transforma su exterior. Que quien honra la abundancia con ritualidad, con gratitud, con intención y con fe, no está haciendo algo ridículo ni supersticioso. Está haciendo exactamente lo que los más sabios y prósperos de la historia han hecho siempre. La moneda en la sal en abril es el símbolo de todo esto. Es la invitación a detenerse en medio del ruido y la urgencia del mundo moderno y decir, honro lo que tengo, confío en lo que viene, estoy agradecido por el proceso y me abro completamente y sin miedo a recibir la abundancia que es mi herencia espiritual más profunda. Si este mensaje llegó a ti hoy, no fue por casualidad. Si algo en tu interior se movió mientras escuchabas, si algo resonó, si algo te incomodó o te inspiró o te hizo pensar, presta atención a eso. Esa es la voz de tu propio potencial de prosperidad, llamándote a una vida diferente, a una relación diferente con el dinero, a una apertura diferente hacia la abundancia, porque hay abundancia para ti, no la abundancia que el mundo define como éxito, sino la abundancia que fue diseñada específicamente para ti, que lleva tu nombre, que ya tiene tu dirección, la que está esperando con paciencia infinita y con una certeza que no tiembla, a que tú te vuelvas hacia ella con los ojos abiertos, el corazón dispuesto y la fe encendida. Eso es lo que la moneda en la sal en abril intenta recordarte. No que hay magia en la sal, sino que hay magia en ti. Siempre la hubo. Y que es tiempo de dejar de buscarla afuera y empezar a activarla adentro, donde siempre estuvo, esperando que la honraras.